Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y estamos finalizando el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar los versículos 33 y 34 y con ello terminamos este famoso discurso de Pablo en el Areópago. Lo hemos utilizado y lo utilizamos mucho. Siempre decimos que tenemos que ir también nosotros a los nuevos areópagos de la vida. Es decir, hoy en día para nosotros los areópagos de la Biblia y de la vida son las redes sociales, la televisión, la radio, el aspecto satelital, hay todo lo que significa los medios de comunicación desde donde nosotros podemos comunicar, dar a conocer. Estos son los areópagos, ¿verdad?, de la vida. Esto es lo que nosotros proyectamos, transmitimos a los demás. Y entonces, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, decíamos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto de la resurrección en otra ocasión. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él. Y aquí te da algunos nombres, entre los cuales estaba, por ejemplo, Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Bueno, eso es lo que nosotros queremos subrayar. Esta es la reacción de los oyentes en el Areópago. Hay reacciones. Entonces tenemos las dos partecitas. Dos partes. Todo lo que Pablo va diciendo, el discurso de Pablo, que termina con la resurrección de los muertos, ese parece la piedra en el zapato. Y entonces, claro, ellos lo único que saben decir aquí es, y bueno, ¿cómo es esto? Otro día te escucharemos. Nosotros absolutamente no entendemos de país. Por eso es importante, ¿verdad?, lo que es la resurrección de los muertos, resurrección. ¿Verdad? O sea, una comunidad resucitada. Algunas veces nosotros
nos quedamos simplemente, ¿saben qué? En cosa, queridos amigos, en una reanimación del cadáver. Vean, de muchas veces la Yayapó como síntesis, ¿verdad?, de lo que es la resurrección. Y sin embargo, la resurrección es mucho, mucho más amplio. Es la misma actitud del hombre, ñande, alleva. Ñañe moibe ñande yara no debe. Ñajendu be ñande yara baisa ba ñande apikutu ina ñande no ya ñande. Ani veo bella será ani veo bella será gila netinde y no bebe. Eso es mortandad, eso es muerte. Tenés que resucitar. Resucitar es levantarte, ahí está, levantarse, eso luego quiere decir levantarse. Y entonces no está mirando la punta de tu dedo gordo, sino que mirar siempre hacia el horizonte, ¿verdad? Y esto es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Por eso es que aquí encontramos las reacciones. Vamos a ir mirando. Uno que reacciona de una forma muy negativa, dice, no, va de la hereda. Otro día te escucharemos. Sin embargo, también al final aquí encontramos hasta con algunos nombres y apellidos, ¿verdad?, de personas que se adhirieron al Evangelio de Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, que nos ayuda, que nos fortalece hoy, especialmente en que leemos del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 8, del 1 al 7 y luego del 9 al 13. El rey Salomón reunió junto a él en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las casas paternas de los israelitas para subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, desde Sión. Todos los hombres de Israel se reunieron junto al rey Salomón en el mes de Etanim, el 7º mes durante la fiesta. Y cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes levantaron el arca y subieron el arca del Señor con la carpa del encuentro y los objetos sagrados que habían en la carpa. Los que trasladaron todo eso fueron los sacerdotes y los levitas. Mientras tanto, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel, reunida junto a él delante del arca, sacrificaban carneros y toros en tal cantidad que no se los podía contar ni calcular. Queridos amigos, ya la fiesta de Salomón. Después de la construcción del templo, lo esencial y lo fundamental no es simplemente entonces la construcción del templo, sino que ahora el trasladar el arca de la alianza, que significa tener preparado el templo, que es nuestra vida, que es nuestro cuerpo, lo que justamente Pablo después nos dirá, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces él es importante ver dentro del templo y justamente la presencia del arca. ¿De qué nos serviría entonces tener este templo tan lindo si no está consagrado con la presencia misma del Señor? A veces iba y te mañan de ayer. Ubeareña de ayer puta son araña pues no araña va apoyas esa calle para peñan de yara hoy meja peñan de apunto peñan de cobebe peñan de ñame apea peñan de peña me etañan de la pisacuera. Porque esto es lo esencial. En la medida en que nosotros entendemos esto, y en la medida en que nosotros aceptamos sobre todo esta invitación que nos está haciendo el mismo Salomón, dice, para llevar, para trasladar, para poner el arca de la alianza, es decir, la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere
en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro corazón. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, pintado tu amor. Mil dudas te sigo entregando, y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo, y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor.
pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Aquí nos encontramos con la reacción, decíamos, con la opacueteo imagina. Pablo llevó para el discurso, Ñande Yicuama vaya y ahí del versículo 16, en realidad cuando Pablo se encuentra en Atenas, está corriendo de Berea, ¿sabes? Obviamente siempre hay problemas. Primero eran los propios judíos. Pero los propios judíos le siguen, pero incluso para castigarlo, apedrearlo, matarlo, hacerlo desaparecer. Doy así me ve. Incluso los amigos de Pablo y más o menos los que se adhieren y entienden la propuesta de Pablo lo tienen que salvar, lo tienen que ayudar, le tienen que dar una manito para que pueda salir, pitando ya esa gente. Así de Berea, él se va hasta Atenas. Y ahí comienza a recorrer, ya dijimos, se encuentran. Y él hasta se escandaliza, ¿verdad? Se llena de indignación porque ve tantos dioses, tantos ídolos. Pero después de eso encuentra uno también que estaba vacío, un altar. Hay ese nicho en que solamente había una inscripción que decía al Dios desconocido. Y en el discurso aparece muy bien porque Pablo comienza con eso, comienza con ese Dios desconocido para ellos. Él toma esa frase para después iniciar toda su presentación de quién es el Dios a quien él trae como propuesta para que ellos se puedan adherir y vivir en el camino de la felicidad. Dice: atenienses, veo que ustedes son de todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto,
mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora, yo vengo a anunciarles esto que ustedes adorarán sin conocer. Ahí está. Este es el secreto maravilloso, entonces, queridos amigos, en donde nos estamos encontrando y donde estamos viendo cómo el Señor, ¿verdad?, nos ayuda y cómo el Señor también nos va iluminando. Porque Pablo, de esa propia indignación que estaba llevando porque veía tantos ídolos, de repente se encuentra iluminado por Dios cuando dice al Dios desconocido: ustedes son desde el punto de vista religioso, pero son maravillosos. Ustedes verdaderamente aquí, de todo punto de vista, son los más religiosos de todos los hombres. Ahora esa mi inscripción veré con al Dios desconocido. Bueno, hace hoy cuando más vea, pepe y cuando se cuando ponete, ahora se ayudamos ubeme. Y comienza así entonces su historia. Ya sabemos toda la historia. El curso anterior, nosotros hemos concluido prácticamente con la presentación, con las características esenciales de lo que Pablo está hablando y Pablo está enseñando. Pero ahora queremos pasar un poquitito más, queremos ir un poquitito más hacia adelante, porque esta ya va a ser la conclusión, ¿verdad? El 33, el 34. Entonces dice: así fue. Bueno, ese así fue. Ese es ya el redactor final. Oye, vos te malas de comillas, lleva. Pepe oñe egori Pablo, tena oñeñe e Pablo, ve. Y ahora el agiógrafo, es decir, el redactor final nos dice: así fue como Pablo se alejó de ellos. Primera cosa, Pablo que se aleja de ellos. No hay un corazón abierto, no hay una mente abierta, no hay una posibilidad de verdadero cambio. No hay entonces nadie que se pondría, ¿verdad?, como para acompañar y para hacer este cambio verdadero, para hacer este camino de salvación, de seguir, de entender la propuesta que trae Pablo, diciéndole: oye, cumplimos algo, pe ñande yara iba de cueñande, pe ñande yara, como iba de peñande pope, ahí ñande bueno pe ya popea, algo hoy coma gato, hoy copa más ese, hoy mañana de ya estoy en medio de ustedes, nos dice Dios. El barro se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Esto es lo que tenemos que descubrir y esto es lo que Pablo también está queriendo transmitir. Solamente que la gente no quiere entender. El pueblo no quiere entender. Incluso los que entran en una reflexión simplemente humana, simplemente reflexiva, simplemente filosófica, no llegan a lo esencial. Y por eso que aquí está el salto cualitativo en la fe. El salto cualitativo del creer, que quiere decir aferrarse, tomarse, y la resurrección en tu vida, en tu comunidad, en nuestra nación. Resurrección. Y entonces termina por eso con estos versículos. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Cuando absolutamente no están abiertos a lo que Dios le está proponiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo quiero adorarte, yo quiero
hasta el amanecer quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Yo quiero exaltarte y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Yo quiero exaltarte y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte y yo quiero adorarte, oh Jesús. Yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Si camino en el Señor, ya nada temeré, y mis pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego todo a Él, sé que no hay vuelta atrás. He empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Canto al Señor con todo mi amor, Él toma mi vida, aquí estoy. Y canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré.
pasos serán firmes por la senda de la fe. Si me entrego toda a él, sé que no hay vuelta atrás. Ha empezado mi sendero hacia la felicidad. Por eso mi canto es una oración para alabarle solo a Él. Le canto al Señor con todo mi amor. Toma mi vida, aquí estoy. Le canto al Señor con todo mi ser y siempre a su lado viviré. Le canto al Señor con todo mi amor. Él toma mi vida, aquí estoy. Le canto al Señor con todo mi ser, siempre a su lado viviré. Siempre, siempre viviré. Siempre, siempre, siempre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento, capítulo 17, al final de este discurso del Areópago. Esta es una conclusión, esto es un sumario, ¿verdad? Que el autor sagrado dice, todo lo que dijo Pablo fue de esta manera, hace una síntesis maravillosa con las características presentadas por Pablo de quién es Dios, un Dios creador, decíamos. Mientras yo paseaba, yo vengo a anunciarles esto que ustedes adoraban o adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo, Panto Creator, el que ha hecho todo, el que nos ha creado a nosotros. Peñan de Berúaco, mundo abeari. Segundo, todo lo que hay en él no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Entonces es el Dios omnisciente, omnipresente. Es el Dios poderoso, ¿entiendes? Es el que está en todo lugar. Ah, mira qué interesante. Característica esencial de Dios. Él va describiendo las características de Dios, en realidad. No habita en templos hechos por manos de hombres. Porque es el Señor del cielo y de la tierra. Es el Señor del cielo y de la tierra. Qué bueno que es esto. Señor del cielo y de la tierra. Entonces aquí ya te está diciendo, Ñande Yara, ¿verdad? Porque si es el dueño del cielo y tierra, ¿qué más querés? Del universo, decimos hoy nosotros, de todo el universo, aún más amplio, ¿verdad? Esa palabra, universal. Bueno, otro elemento, tampoco puede ser servido por manos humanas. Esto ya te está abriendo a la posibilidad de entender que no somos nosotros, ¿verdad?, quien vamos a estar dando la posibilidad a un Dios para que se sienta feliz, ¿verdad? Porque nosotros le servimos, porque nosotros le damos. Bailar y cote entonces de eñejundita más o menos, ¿verdad? No. Por eso te dice bien, te deja bien claro. No es un Dios que necesita como si tuviera necesidad de algo, ya que Él, en todo caso, nos da la vida. Es Él
en su generosidad que nos dona, que nos regala. Entonces nos está llamando a ella de ella el don de la vida es ese don que nos da el Señor, que nos da Dios. Nos da la vida, el aliento, todas las cosas. Hizo salir de un solo principio todo el género humano para que habite sobre ellos. Y señaló de antemano a todo el pueblo sus épocas y sus fronteras para que ellos busquen a Dios. Aquí también es una forma, ¿verdad? Porque mira que estamos hablando de un aspecto también filosófico, porque Pablo está hablando a la gente de Atenas. Y entonces les habla también con un lenguaje propio para los filósofos. Épocas, fronteras. Quiere decir que cada uno, queridos amigos, vive su tiempo. Esto, por ejemplo, nosotros tenemos que vivirlo, tenemos que reflexionarlo. ¿Qué es? Y justamente lo que dice aquí. Cada pueblo vive su época, cada pueblo vive su tiempo, cada pueblo vive dentro de sus fronteras. Vivir tu tiempo, vivir en medio de esta frontera significa que nosotros ahora, aquí y ahora, tendríamos que aprovechar este tiempo que el Señor nos regala. Anioila, ñandevirore, lleva. Algunas veces nosotros no estamos viviendo y no estamos haciendo lo que tenemos que hacer aquí y ahora. Este es nuestro tiempo. Dentro de 100 años ya no va a ser mi tiempo. Será el tiempo de los que vendrán, de las futuras generaciones, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos. Humillada la utaina. Dentro de 200 años no va a ser ni mi tiempo, ni de tu hijo. No ser ni de tu nieto seguramente. ¿Entienden? Es decir, cuando Pablo hace una reflexión, fíjense que esta es una reflexión filosófica maravillosa, pero para darnos a entender el sentido de nuestra vida, que es lo esencial y lo fundamental. Entendiendo nuestra época, dice, nuestro contexto histórico, en el lugar en que estamos viviendo y en el tiempo en que estamos viviendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hacia el final de la Biblia se encuentran 21 cartas escritas para comunidades de seguidores de Jesús esparcidos a lo largo del antiguo Imperio Romano. Cartas, como si estuviera leyendo el correo de otra persona. Sí, son cartas escritas por los apóstoles, aquellos designados por Jesús para esparcir las buenas nuevas de su reino. Y le escribieron a los seguidores de Jesús que vivían en diversas ciudades alrededor del mundo romano. Estas cartas fueron todas escritas en un estilo de prosa denominada discurso. Ahora, si estoy leyendo una carta que no se escribió para mí, lo más probable es que haya mucha información de trasfondo que se asume, pero que no se menciona. Sí, exacto. Y eso mismo pasa con las cartas en la Biblia. Ok, entonces hablemos acerca de cómo leer las cartas del Nuevo Testamento de acuerdo a su contexto histórico. Pues hay 3 niveles del contexto histórico que debes tener en mente cuando estás leyendo las cartas del Nuevo Testamento. El primero de estos ejemplos es cómo todas las cartas forman parte de la amplia historia de las Escrituras. Cierto, así que esta historia comienza con Dios creando a la humanidad como sus compañeros para gobernar la creación junto con Él. Pero nosotros elegimos gobernar bajo nuestros propios términos, lo que condujo a la violencia, el exilio y la muerte. Pero Dios le prometió a un hombre llamado Abraham que la vida y la bendición se esparcirían a todas las naciones a través de él y de sus descendientes para renovar la visión de Dios para la humanidad.
Y Jesús dijo que Él vino a llevar esa promesa a su cumplimiento, mediante su vida, muerte y resurrección. Cierto, así los apóstoles se vieron a sí mismos como heraldos, anunciando la llegada del reino de Dios en Jesús. Como el apóstol Pablo, quien escribió acerca de las buenas nuevas a las iglesias en las casas de la ciudad de Roma. Él dijo que su trabajo era convocar a personas de todas las naciones a que rindieran su lealtad a Jesús, el Rey exaltado por encima de todo el mundo. Y decir algo así fue atrevido, a personas viviendo en la capital del Imperio Romano, cuya lealtad se supone que debía ser al César. Sí, y eso de hecho nos trae al segundo contexto importante para entender las cartas del Nuevo Testamento: la cultura del Imperio Romano durante el primer siglo. Entonces, Roma reinaba sobre todos los territorios alrededor del mar Mediterráneo. Y ellos formaron su imperio conquistando y esclavizando a sus enemigos, y luego imponiéndoles fuertes tributos. El emperador y su estrecho círculo controlaban todo el poder y las riquezas, y sabían cómo lidiar con las personas que desafiaban el orden social. La mayoría de las personas vivían sin mucho dinero ni estabilidad. Y la cultura romana tenía una jerarquía muy marcada. Los hombres de familias importantes y con dinero y educación podían ascender en la sociedad. Pero las mujeres, los esclavos, los niños y los pobres estaban siempre en desventaja y eran tratados como inferiores. Sin embargo, en una comunidad de personas que amaban a Jesús, todo el mundo era tratado con amor y con la misma dignidad. Sí, en el mundo romano era inaudito que personas de alto estrato social se asociaran con aquellos que estaban por debajo de ellos. Pero los apóstoles dijeron que a través de Jesús, Dios había dado el regalo de su amor a cada persona sin importar su estatus. Así que en este contexto, las cartas eran contraculturales y derribaban las barreras establecidas entre las personas. Exactamente. Y eso nos trae al último nivel de contexto, el contexto situacional de cada carta. ¿Quieres decir los asuntos específicos dentro de la iglesia de cada ciudad que motivaron que se les escribiera la carta? Sí, como la carta de Pablo a los cristianos en Roma. Es una tentación leer esta carta y enfocarnos en toda la teología importante y pasar por alto el por qué Pablo escribió esta carta. ¿Por qué la escribió? Pues llegando al final de la carta, él habla de cómo las leyes sacramentales judías habían traído controversias entre los judíos y no judíos que seguían a Jesús. Lo cual estaba causando divisiones en la iglesia. Y si lees con cuidado, notarás que algunos cristianos con un estatus social más alto estaban tratando con desprecio a los judíos seguidores de Jesús. Y los judíos cristianos le estaban devolviendo el favor, condenando a los cristianos no judíos como si fuesen seguidores de Jesús de segunda categoría. Exacto. Así que todas estas ideas y teología de la primera parte de la carta tenían la intención de abordar esos mismos problemas. Pablo reconoce que los cristianos romanos tienen entre ellos grandes diferencias en cultura, teología y estatus social. Pero él quiere que ellos se den cuenta de que están unidos en la fe en Jesús, quien es el verdadero centro de la iglesia. Bien, excelente. Pero si la carta fue escrita para otra persona, ¿qué gano yo? O sea, yo no vivo en la antigua Roma. Pues en estas cartas vemos a los apóstoles retando y transformando cada aspecto de la cultura y la vida del primer siglo con las buenas nuevas del Rey Jesús. Y al observarlos, adquirimos sabiduría de cómo esas mismas buenas nuevas pueden también transformar nuestra cultura. Ahora, hay un paso más que nos ayuda en nuestra lectura de las cartas del Nuevo Testamento, y es aprender a seguir el flujo de pensamiento de las cartas de principio a fin. Y de eso es lo próximo que hablaremos. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Lorenzo fue voluntario en Caritas Roma. Atendía a los que se refugiaban del frío. Cada año regresaban las mismas personas sin hogar. Y entonces esta fue la prueba evidente de que una comida caliente y un techo no son suficientes para sacar a una persona de la calle. Por eso fundó Ridalle, la startup de ayuda social que trata de sacar a los sin techo de la calle empleándolos en jardinería. El trabajo consiste en rehabilitar las zonas verdes abandonadas de Roma.
El trabajo es la herramienta con la que una persona reconquista su dignidad y vuelve a la vida. Después de limpiar o cortar, experimentan la belleza de lo que han hecho y hay una gratitud. Ven que las personas que antes les juzgaban, que les llamaban vagos, ahora agradecen, están orgullosos. Ya se ven los frutos de esta labor reflejados en las personas que atienden. Así lo comprobó Lorenzo durante un proyecto que llevaron a cabo en el centro de Roma, donde uno de sus jardineros se conmovió al ver Piazza Venezia desde la terraza que estaban rehabilitando. Y mientras estaban trabajando me di cuenta de que uno de ellos se paró a mirar el paisaje. Me acerqué y vi que estaba llorando. Pregunté, ¿todo bien? Y él dijo, todo bien. ¿Ves ese banco en el parque? Y señaló una banca justo en medio de Piazza Venezia. Dijo que fue el primer lugar donde pasó la noche tras perderlo todo. Aunque este empleo le saca de la calle, pretende ser un trabajo transitorio y para ser elegible es necesario cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, si hay una adicción, es necesario tratarla antes de ser candidato. Ridalle no es un punto de arribo. Ridalle no es un punto de llegada, es un punto de partida, de repartida. Para ellos sabemos que tenemos que sacarlos de la calle, pero ellos tienen que querer salir de su situación. Para ello existe la fase de incorporación. En ella intentamos entender qué es lo que realmente quieren. El nombre de la startup proviene de la palabra que los romanos utilizan para animarse entre sí, dalle, que significa algo así como vamos. Lorenzo dice que ha añadido el ri, que significa 2 veces, porque señala que cuando se trabaja con personas socialmente frágiles, a veces hace falta más de una palabra de ánimo. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación. Domingo 4 de febrero. Junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yarañe. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es
gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y la conclusión, ¿verdad? 33 y 34. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Queridos hermanos, recién estábamos hablando, Ñande Pío Ñande Nenda, Ñande Nendai. ¿Estamos o no estamos en nuestro tiempo? ¿Vivimos o no vivimos nuestro contexto histórico? Algunas veces podemos vivir y mirar siempre, no sé, es como que somos ilusos al final de cuentas. Ilusos quiere decir mirar con ilusión muchas cosas que no llegamos a teco joven. Está ese famoso que parece que vas a agarrar y no puedes agarrar. Es como tu propia sombra, hace un poco tu propia sombra y procura agarrarle con esta mano, agarrar el brazo de tu sombra. Imposible, imposible, porque en breve, ojón en die. El tiempo se va contigo. Ella ocupe música, el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos. Y entonces, aquí nosotros tenemos que aprovechar. Si no aprovechamos, eso es lo que Pablo está diciendo. Y cuando habla entonces de resurrección, quiere decir que la resurrección, queridos amigos, no es simplemente pensar en una reanimación del cadáver. Nos reanimamos, ay, dentro de 100, de 200 años ven de tecuea lleva, un mene otro más bruto, o si no, vamos a tener que esperar más, ¿verdad? 200 es poco. Hemos dicho dentro de 100.000, 200.000 años, vayamos a bueno, estoy lanzando un tiempo simplemente, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos aquí pues, es prestado. Esto volverá a la tierra. Recuérdate que eres polvo, que al polvo has de volver. Es decir, entonces la vida es lo esencial y lo fundamental. Es esa vida que viene de Dios y que vuelve a Dios. Y entonces, ¿qué es tu resurrexit? Resurrexit es ahora comenzar a vivir ese camino de la vida, ese camino del encuentro con el Señor. Ese camino en donde nosotros estamos aquí presentes para dar el granito de arena que se necesita en este mundo para crear, para transformar, para cambiar la existencia del hombre. En realidad eso es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio reflexiona muchísimo sobre el contexto histórico, la realidad que vivimos, y cómo nosotros tendríamos que ahora caminar para llegar a nuestro destino. Esto es lo más lindo. Y así entonces, queridos amigos, vamos caminando, ¿verdad? Caminando hacia lo esencial y lo fundamental.
Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. La resurrección no era una idea popular entre los filósofos griegos. Algunos pensaban que Pablo era tonto por creer tal cosa. Y otros querían escuchar más cerca de esta nueva enseñanza. Y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. A los griegos les gustaba la idea de la inmortalidad del alma, pero no la idea de la resurrección. Inmortal, o sea que no muere. El alma que no muere. Los griegos, ¿se acuerdan? Platón. Platón te habla del hiperuránio. El alma que ya está viva, baja, entra en un cuerpo, dice Platón. Y siempre es como que procura, dice, separarse de su cuerpo. Es interesante, ¿verdad? Estas son filosofías profundísimas, ¿verdad? Que pensándolo bien y gustó, y la reflexión a mí va. Esto no están diciendo cualquier virore, ¿entienden? Son los esfuerzos de la mente, el esfuerzo lógico de descubrirnos, de saber quién somos. Sócrates conócete a ti mismo, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Y así entonces la filosofía procura conocer quién somos. Bueno, los griegos sentían que cualquier cosa material era inherentemente mala. Ahí está. Platón por eso le va a llamar que nuestro cuerpo es una cárcel, la prisión del alma. Por lo que realmente no podía existir un cuerpo glorificado. Pensaban que la máxima forma de gloria sería el espíritu puro. Entonces, en resurrección, transformación, cambio, nueva existencia, un cuerpo transfigurado. Eso sí que ya es más difícil, ¿verdad? Todos los griegos creían que el hombre estaba compuesto por espíritu o mente, lo cual era bueno, y la materia, que era el cuerpo, lo cual era malo. Si iba a haber una vida futura, ciertamente no querían que estuviera abarrotada con un cuerpo. Y por eso Pablo dice, los abandonó. Pablo quería hablar de Jesús. Si hubiera querido, podría haberse quedado allí y hablar de filosofía griega todo el día con ellos. Pero Pablo no estaba interesado en esto. Si no podía hablar de Jesús, no tenía mucho que decir. Entonces también nosotros, ¿verdad? Entonces entender el sentido de nuestra vida y sobre todo entender, así como dice Pablo, los abandonó. Porque él les estaba predicando y les estaba trayendo a Jesús, al Dios desconocido. Les abandona porque yo ciertamente no me quedo aquí a hablar simplemente de filosofía, sino que vengo a hablarles del Creador, de toda la filosofía, de todo el género humano, de la capacidad, de la razón, del hombre, ¿entienden? Muy bien, queridos hermanos, así también nosotros nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.